Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río de Vida. Aquí estamos con todos ustedes un jueves más, como desde hace mucho tiempo, semanalmente el programa de Vida en Abundancia. Un placer saludarles como cada semana, un placer poder estar con todos vosotros. Nos estáis viendo, nos estáis escuchando, pero bueno, damos comienzo a Vida en Abundancia, un programa que pretende siempre edificarles, ayudarles y bueno, y sin muchas pretensiones, pues a lo mejor enseñarles cosas pues que sabíamos, pero de manera diferente. Eso es lo que siempre pretendemos en este programa. Lo de toda la vida, pero tal vez dicho desde una manera un poco más actual, jovial, no sé, aunque a veces metemos mucho el dedito en la llaga, por lo cual les pedimos perdón. ¿Qué tal, Samuel? Pues muy bien, muy feliz, muy contento y quiero saludar a toda la gente que nos ve o nos escucha y nunca los mencionamos, pero ¿por qué no los mencionamos hoy? Bueno. En primer lugar, toda la gente que nos ve y nos escucha a través de Radio Televisión Vida en las diferentes provincias, que aquí llevamos muchísimos años. Oh, Dios mío. También a todos los oyentes de Dinamis Radio, prácticamente en toda España, que también tienen emisoras. También toda la gente que escucha nuestros podcasts, Vida en Abundancia, podcasts de todos los podcasts que hay hoy en día, de Spotify, de Apple, y también los que nos ven en nuestra página de Río de Vida en YouTube. También un saludo muy grande a todos. Así que son muchísimas personas, unos nos ven, otros solo nos oyen, pero bueno, ahí están todos y queremos bendecirlos en esta mañana. Sí, sí. Fantástico, Así genial. que, mira, tengo un tema súper interesante, ¿vale? Nosotros siempre vamos al tajo, ¿eh? Así, hombre. Para que no digan que perdemos el tiempo. No. Nosotros ahí, juiciositos, a lo que hemos venido, a hacer este programita. Quiero hablar del mayor, ¿cómo lo podría decir? Del nivel máximo de identidad. Y el título del mensaje de hoy es Otro Mayor. Y quiero hablar de esto. Creo que es muy importante en el día de hoy estar bien fundamentados. Y vamos a hablar de un tema que para mí es muy interesante, ¿no? Y de alguna manera hay algo que estamos formando en cada uno de nosotros y es nuestra identidad, y a veces necesitamos toda una vida para armar nuestra propia identidad y saber quiénes somos, ¿no? Pero cuando Dios está involucrado en el asunto, creo que podemos llegar a algo mayor, ¿no? Y vamos a leer un pasaje muy interesante que es Juan capítulo 1, versículo 22, ¿no? Y este es el apóstol Juan escribiendo el Evangelio que está hablando de su pastor. Y ahora lo veremos, porque Juan tenía un pastor, hasta que Jesús vino y se fue con él de discípulo. Pero Juan estaba siendo pastoreado y era discípulo de otro, ¿de acuerdo? Y me gustaría leer Juan capítulo 1, versículo 22. ¿Qué dice ahí? Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Vale, aquí Juan está escribiendo sobre Juan el Bautista, ¿de acuerdo? Y escribe estas palabras con una referencia muy interesante y es yo soy, ¿de acuerdo? De hecho, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, una de las palabras que más se repite es la frase yo soy. En otras palabras, el libro que escribió el apóstol Juan, o el Evangelio de San Juan, está hablando constantemente de identidad. Pero es interesante que ese mismo Juan, que luego escribió Primera de Juan, Segunda de Juan, ese mismo Juan, cuando se le preguntó ¿quién eres tú?, él respondía con estas palabras y decía, yo soy el amado de Dios. Y algo que sucedió en la vida de Juan es que él conoció al que decía yo soy, ¿de acuerdo?
pero también conoció esa revelación de ser amado por Dios, ¿no? Entonces, donde quiero entrar hoy es de la importancia que tiene que nuestra identidad esté plenamente influenciada por el amor de Dios, ¿vale? Entonces, que nuestro rol, nuestra asignación, nuestro servicio y todo lo que hagamos esté influenciado por el amor de Dios. Y este es el gran problema de la identidad de muchas personas, que somos lo que queremos ser, que somos lo que otros son, pero no aprendemos a ser quienes nosotros debemos ser. En primer lugar, entender que yo soy, pero lo segundo que tengo que entender es que amado por Dios, y que esa identidad que yo tengo tiene que tener una mezcla perfecta de una identidad clara, influenciada totalmente por el amor de Dios. Entonces, algo que tenemos que tener claro es que todos tenemos una asignación en el reino de Dios. Todos, desde el más pequeñito al más grande. Y ninguna cosa es más importante que la otra. Porque esta es la gran confusión, porque somos tan mundanos pensantes, o pensantes mundanos, ¿de acuerdo? No sé cómo decirlo, que hasta en la iglesia, claro, hasta en la iglesia creemos que hay gente más importante y menos importante. No sé si somos mundanos, lo que pasa que es nuestra cultura. Sí, es nuestra cultura. O sea, nosotros sí. nacemos ya y desde que nacemos escuchamos las diferencias que se hacen en nuestro entorno. Entonces no tiene que ver con mundano o cristiano, tiene que ver con que pues nuestra cultura es así, le damos más relevancia a ciertas cosas o a ciertas ocupaciones, a ciertos trabajos, le damos como más relevancia, como más caché, por decirlo de alguna manera, que otras. Es verdad que Dios no lo ve igual, pero es que nuestra cultura es así y nos educan desde el principio así, en cierta manera, porque también el respeto se basa en esos roles que nosotros ponemos. Quiero decir, no es lo mismo el respeto que uno... Fíjate, no es lo mismo el respeto que uno le da a una limpiadora de la escalera que el respeto que uno le da cuando va a ver al director de un barco. Claro. ¿Vale? Que en el reino de los cielos todos merecemos el mismo respeto, pero es verdad que en la cultura en la que venimos se hacen ese tipo de distinciones. Llegamos a Jesús, nos metemos en esto que se llama el reino de Dios y la iglesia y seguimos con ese tipo de patrones y de roles. También he de decir que nosotros dentro de la iglesia pues también lo promovemos un poquito, ¿no? Ese tipo de distinciones que no tendrían por qué ser, pero es verdad que también en ciertos lugares se promueve muchísimo ese tipo de roles. Es interesante que la Biblia dice que el mayor sirve al menor y la Biblia tiene Claro. Había una noticia interesante esta semana, no sé si te enteraste, pero en el Palacio, en el Congreso Español, las limpiadoras se quejaron porque llegaron al baño donde van los diputados. No y me interesa. habían pegado papel del baño en todo el baño y ellas fueron y dijeron, oye, un respeto a las que limpiamos. O sea, hombre, claro, es que la educación... sí, pero se ve que hay algún listillo, pues que, por no decir otra palabra, pero un listillo. Bueno, es que ahora hay mucho nos listillo, vamos a meter en política, sí, pero es que ahora el Congreso de los Diputados sí, pero no. dejó de ser mucho lo que era. Hablo un poco del respeto y de... Sí. Entonces, todos tenemos una asignación en el reino de Dios, todas las asignaciones son importantes. Lo que pasa que sí es verdad que si desde la Iglesia se les diera la misma relevancia o la misma importancia, creo que muchas de esas distinciones que hacemos se vendrían a tierra. Pero es verdad que, por ejemplo, la gente siempre aspira dentro de la Iglesia a los lugares de liderazgo más elevados. Alto, sí. ¿Por qué? Porque se le da poco valor a los de abajo. A los de abajo. Por ejemplo, nadie exalta el trabajo de los servidores, de los voluntarios. Nadie le da la prioridad o la relevancia que tiene, porque a la final el motor de la iglesia lo mueve el servicio, lo mueve el voluntariado. Pero como eso no se hace, que se habla mucho del liderazgo, de los pastores, de esto, cuando tú le dices a una persona sirve,
está en lo último del eslabón. Claro. Ahí es donde la gente, pues no, se reserva para cuando le ofrezcan un liderazgo. Creo que tenemos una gran labor en promocionar, en mimar y en dar valor al servicio de voluntariado. Exactamente. Pero nuestras iglesias, nuestras reuniones normales no funcionarían sin ese voluntariado. Sí, bueno, nosotros en uno de nuestros auditorios estuvimos contando, son más de 100 personas las que mueven una reunión de domingo, hablando entre todo tipo de servidores. Imagínate. Entonces, son muchísimas personas. Ahora, fíjate que muchos llegamos al Evangelio y llegamos, seamos honestos, llegamos con una autoestima por los pies, porque el enemigo se encargó de pisarnos la autoestima. Sí. Y tenemos autoestima baja. La mayor parte de personas que llegan a la iglesia no llegan con una autoestima muy alta, sino en muchas situaciones bajas porque han sido abusados, han sido golpeados, la vida los ha tratado mal y una serie de situaciones, excepto... Pero y luego la misma mente, Samuel, que es muy traicionera, claro, te llena de complejos pero absurdos. Al vivir en el mundo, el enemigo ha hecho estragos con nosotros, llegamos al Evangelio con una baja autoestima y muchos aspiramos, y voy a meterme en el saco yo también, pero muchos aspiramos al llamado movidos por esa falta de autoestima, sí. ¿De acuerdo? Y no por el gran amor que Dios nos tiene. Porque una vez más le damos nuestro valor, está en lo que hacemos y no en lo que somos. Totalmente. Cuando lo que hacemos debiera ser enriquecido por lo que somos, nosotros nos enriquecemos por lo que hacemos. Por eso la gente quiere siempre pues, aspirar a los eslabones o a los lugares más altos de la jerarquía eclesial. Totalmente. Porque eso habla del valor que tienen. Entonces, fíjate que eso quiere decir que muchos estamos ocupando puestos hoy por hoy que están influenciados por el dolor, el rechazo, la frustración de nuestro pasado, pero no por el amor que Dios nos tiene. Por eso me encanta lo que decía Juan, yo soy amado por Dios. Hablaba de una identidad, de hecho se dice que el apóstol Juan era el apóstol del amor, ¿no? Sí. Que fue impresionante, de hecho fue el único que no murió y al que Jesús le encargó, que vivió en Éfeso y en Éfeso hubo un avivamiento, fue el único que no murió como mártir, tengo entendido, ¿de acuerdo? Y fue un hombre que vivió y que Dios lo bendijo hasta el final de sus días, pero su llamado estaba basado en el amor. Juan no buscaba ser el más grande, no buscaba ser el más alto. Él escribió una pequeña epístola, escribió la Revelación, escribió el Evangelio y habló muchísimo del amor, ¿no? Y fíjate... Lo que pasa es que es verdad que hay mucha diferencia entre hacer las cosas para ser amado, para ser aceptado, a hacer las cosas por amor. Porque soy amado. Es totalmente diferente, la motivación es completamente distinta. Cuando lo haces para ser amado, eres fácilmente destruible. Claro, totalmente. O sea, cualquier palabra, cualquier rechazo, cualquier ofensa te puede destruir. En general, en los grupos de gente hay tanto lío entre ellos. Lo que pasa es que últimamente pues, la gente, con todo hay mucho de todo esto de autoayuda, sí. Etcétera, etcétera. Y tú oyes a la gente hablar de esas frases de autoayuda, pues eso, de coaching personal, etcétera, etcétera. Y todos dicen que son muy fuertes, todos dicen que son muy maduros, todos dicen, ¿no? Todos dicen, sí. Pero luego tienes que ver las reacciones que tienen cuando algo no les gusta. Luego tienes que ver las reacciones que tienen cuando se les confronta con algo. Entonces, es como que hemos aprendido un mantra, ¿vale? Yo soy fuerte, yo sé quién soy, yo no sé qué, que se derriba al mínimo contratiempo que nos viene. Sí, porque al final... lo que nos sustenta. O sea, realmente la identidad está en el contratiempo, se ve quién eres, ¿vale? Y se ve por qué haces las cosas, no cuando todo fluye, sino cuando llega el contratiempo, cuando llega el problemita. Así que aquí va el primer principio, ¿no? No ocupes un lugar motivado por el rechazo y la frustración del pasado, sino por el amor de Dios hoy. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo voy a hacer es por el amor de Dios. Yo en esta mañana estoy aquí porque Dios me ama, ¿de acuerdo? No por nada más, no porque sea bueno, no porque haga las cosas de una manera, no porque tenga influencia, es porque Dios me ama. Y de la misma manera tú. Por eso tenemos líderes
en áreas de influencia sin influencia. Esta es la Claro. realidad. Tenemos personas que cantan y no saben cantar. ¿Ok? Y no vamos a entrar en ese asunto porque tú No. trabajas mucho en lo que es la música, pero ¿Por qué, hombre? tenemos gente que canta y no saben cantar, ¿no? Luego tenemos personas que enseñan, pero no saben enseñar, y tenemos personas que aspiran a las alturas con pensamientos bajos. Y no podemos hacer eso, no concuerda. Si tu pensamiento es bajo, no puedes subir alto, tarde o temprano te vas a caer. Es ¿de que acuerdo? si un simple no es suficiente para derribarte o para enfadarte, no. Ni sabes quién eres, ni te mueves por causa del amor de Dios. Y no digo que no seas amado por Dios y que no sepas que Dios te ama, pero no a la profundidad real. Real, sí. Y por eso luego al final nos encontramos con un reino, entre comillas, porque es la parte humana del reino de Dios, Sí. con muchas deficiencias. Sí. ¿De acuerdo? Porque no hemos asimilado que yo no sirvo para sentirme bien, sino que yo sirvo porque Dios me ama. Claro. Y ahí está el kit de la... O sea, el mayor coaching personal que una persona puede entender es entender que Dios le ama y toda su vida tiene que estar motivada por el amor de Dios. Lo que pasa es que el centro ya cambia. Claro. Cuando ya no sirves por motivación personal, por autosatisfacción, etcétera, etcétera, sino simplemente por amor, porque Dios te ama, o sea, Dios me ama. Como me ama, voy a hacer lo que Él diga que haga. No porque es que yo valgo, es que yo puedo, es que yo sé, es que me den una oportunidad, es que, ¿me entiendes? La motivación es totalmente diferente, con lo cual la trayectoria será distinta y, por supuesto, el fin será totalmente... Fíjate que yo tengo la costumbre de prestar el púlpito como pastor principal a toda la gente que más hace y más sirve. ¿De acuerdo? Porque al final nos gusta más el púlpito que la escoba. Sí. Pero yo siempre le presto el púlpito a alguien que cogió la escoba. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque creo que es muy importante que hagamos las cosas correctamente. O sea, Ojo, pero es que la escoba habla mucho, ¿eh? claro, la escoba... La escoba habla mucho y enseña mucho. Creo que la escoba es el mejor palo de micrófono que existe. La escoba habla ¿Vale? mucho y enseña mucho, porque sí, la escoba habla de servicio. Totalmente. Entonces, ahora tenemos que tener una correcta imagen de nosotros mismos para entender hasta dónde podemos llegar en nuestro servicio al Señor. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante, porque lo que hago motivado por el amor de Dios es mayor que lo que puedo hacer motivado por mi falta de autoestima. Porque por mi falta de autoestima, si yo tomo una posición en el liderazgo, en la iglesia, yo voy a herir a los demás. Claro. Yo voy a dañar a los demás. Incluso llegará el momento que me voy a boicotear a mí mismo, que es Sí. lo que suele ocurrir. Me voy a dañar a mí mismo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuántas veces hemos puesto a personas a servir que eran inmaduras, que no tenían bien estas claras y han soltado todo, han dicho, y ya no van ni a la iglesia y estaban sirviendo, ¿de Sí. acuerdo? Entonces, y tenemos que entender esto, ¿no? Lo que pasa que fíjate que es una trampa, es una tremenda trampa, porque la gente, para demostrar lo fuerte que tienen su identidad, te dicen todo lo que saben hacer, todo lo que son capaces de hacer, e incluso te dicen todo lo que Dios les ha dado, como para convencerte, ¿vale?, de que soy capaz, yo valgo, lo tengo claro, sé lo que Dios me ha entregado y si usted no me lo ofrece, me voy a otro que me lo ofrezca, Sí, ¿vale? eso suele ocurrir, sí. ¿Me entiendes? Porque usted no está viendo lo que yo soy, lo que valgo y lo que Dios me ha entregado. Pero nadie viene a decirte, quiero servir porque Dios me ama. Hay gente que sabe enseñar muy bien, pero barrer muy mal. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, hay gente, a mí me viene la gente, no, es que yo me encanta enseñar y soy muy buena enseñando. ¿Y barriendo? No, pues nunca han cogido una escoba. Sí, eso entonces, sí. y claro, es como que, maravilloso, pues cuando me enseñes lo bien que barres, te enseñaré yo a ti lo bien que enseño. Claro. Claro, pero
es como esa trampa en la que caemos, que creemos que tener clara nuestra identidad es saber muy bien lo que valemos, cuánto valemos, porque yo valgo un potosí, como decimos en España, y todo lo que yo sé hacer. Claro. Que eso no es identidad, eso es habilidad. Porque después, con todo lo que sabes hacer, te llega alguien y te dice no, y o lo destruyes con tus palabras o tú te vienes abajo. Claro. Entonces, ¿dónde estaba tu identidad? Fíjate que en el cielo lo que cuenta es el corazón, no los resultados. Claro. En otras palabras, para lo que Dios cuenta no son los resultados, sino su voluntad. O sea, Dios se apasiona por aquellos que son capaces de hacer la voluntad de Dios por pequeña que sea. Es más importante un granito de mostaza en la voluntad de Dios que un gran rascacielos en la voluntad del hombre. Claro. Y son cosas que tenemos que entender básicamente, ¿no? Entonces, fíjate que esto es importante. Pero metemos a Dios en el rascacielos. Claro, por supuesto. Y esto es de Dios, ¿no? Pero fíjate que tengo que saber quién soy, ¿de acuerdo? Y quién soy, esto es muy sencillo. Mire, le voy a dar la mejor clase que ningún coach le puede dar en dos segundos. Primero, tienes que saber quién eres, ¿de acuerdo? Yo soy amado por Dios y tengo que saber lo que puedo hacer. Lo que puedo hacer es todo aquello que esté motivado por el amor de Dios. Eso debe ser nuestra... Y no por la apariencia. Efectivamente, o por lo que hagan otros, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, lo que soy no se puede fundamentar en lo que hago, sino en el amor de Dios. Claro. Y este es el gran problema, o es la gran asignatura que no hemos aprobado. Seguimos fundamentando lo que somos con lo que hacemos y no con el amor de Dios. Yo si hoy no hago nada, ¿de acuerdo? Si no hago nada, hoy soy porque Dios me ama. Claro. Tenemos que entender ese extremo tan poderoso que si hoy no hago nada, porque no puedo hacer nada, aún así Dios me ama. Y quizá hay personas que ahora están en sus casas, que están en una cama, que están postrados, que llevaban mucho tiempo sirviendo al Señor y ahora no pueden. Yo quiero decirte algo, quizá en este tiempo no puedes, pero lo que eres en el Señor es mucho más importante de lo que puedas llegar a hacer. Entonces, alégrate en este día porque lo que eres es mucho más poderoso que aquello que puedes hacer. Que no podemos seguir mezclando lo que somos con lo que hacemos. Y sé que lo escuchamos muchísimo, pero como no, lo que somos no está fundamentado en el amor de Dios, enseguida es fácil de mezclarlo con lo que hacemos. Totalmente. Y lo espiritualizamos, porque lo espiritualizamos, porque como lo que hacemos es un don dado por Dios, es un ministerio dado por Dios, pero una vez más, lo que te ha sido dado no por quien tú crees que eres, o no por quién eres, sino porque Dios te ama. O sea, lo que recibimos de Dios no es porque Dios dice, ojo, mira este cuánto vale. No, es porque Él nos ama. No es por el valor que podamos tener o no tener, es porque Dios nos ama. Entonces, todo lo que somos capaces de hacer, una vez más, nace del amor de Dios. Y aquí dejo otro principio muy sencillo y muy radical. Soy grande porque Dios me ama y punto. No hay más que hablar. O sea, la grandeza de mi vida tiene que ver con el amor de Dios, no con lo que hago, ¿de acuerdo? No con lo que he podido hacer durante toda mi vida. Pero que si no hacemos, es como que Dios no nos ama. Efectivamente. Como que la gente no nos ama. Si a lo mejor tú te presentas delante de tu pastor y dices, mire, que es que yo valgo para todo esto y yo puedo hacer todo esto, y el pastor te dice, mira, está bien, vamos a esperar un tiempo, vamos a ver tu trayectoria, es como que, pues no me quieren. No están viendo lo que Dios... Que no. Que es que no confundamos una cosa con la otra. ¿Pero por qué? Porque nuestro valor está en lo que hacemos, porque una vez más estamos construyendo un mundo de apariencia y no de amor. Entonces, fíjate que llevando esto un poquito más adelante, esto es muy importante, no estamos autorizados a hacer aquello que queremos, sino lo que Dios nos autorizó a hacer. Y esto es muy importante porque solemos usar la fe para hacer lo que queremos,
pero hay cosas que Dios nos autoriza a hacer y otras cosas que no nos Y autoriza por a más hacer. fe que le eches. ¿De acuerdo? O sea, no olvidemos la historia del fuego extraño en la palabra de Dios. Sí. Entonces, hay cosas que por fe yo podría hacer. Yo por fe mañana me puedo alquilar un estadio y ponerme a predicar allá. La pregunta es, y por fe puedo hacer eso, la pregunta es, ¿quiere Dios que yo haga eso? Porque esta es la gran pregunta. Yo me recuerdo que una vez una persona que iba a hacer un gran evento en un estadio, ¿no? Y me contó la visión y yo dije, wow, me parece fantástica, pero le hice una sola pregunta. Le dije así, ¿te dijo Dios que lo hicieras? Y no me supo responder. Al tiempo no se pudo hacer, pero es tan importante, o sea, yo puedo creer mucho y tener fe, pero la fe no me autoriza a hacer lo que quiera. Yo necesito tener la autorización del cielo para poder hacer aquello que creo. Sí, Esto es muy importante, ¿no? Lo que pasa que vale que va a ser muy duro, ¿no? Lo que voy a decir, pero es que una vez más metemos a Dios en nuestra propia apariencia. Claro. ¿Me entiendes? Metemos a Dios porque todo lo que es grande, todo lo que sea algo que nadie ha hecho, ya Dios tiene que estar metido ahí, ¿no? Y no digo que no esté metido ahí, pero a lo mejor el que no tiene que estar ahí eres tú y tendría que estar otra persona, ¿vale? Pero parece que solo porque sea exuberante, grande, magnífico, inmensurable, ya Dios está ahí. No, no, si a lo mejor Dios sí está y el que no tiene que estar eres tú. Pero metemos a Dios en la apariencia nuestra. Fíjate que por eso ese es el grave error, ¿no? Muchos servimos, y voy a meterme en el paquete también, muchos servimos claro que nos tenemos que meter a nuestras fantasías de fe y no al propósito de Dios. Exactamente, y creo que en eso, Samuel, hemos caído todos. Hemos caído, y creo que una cosa son las fantasías de fe que podamos tener, que somos para eso fantásticos, pero otra cosa es el propósito de Dios. Y yo sé que la palabra el propósito de Dios es dura, no es tan hermosa. La fantasía de fe suena a Disney World, ¿me entiendes? Sí. Algo alucinante, ¿de acuerdo? Pero el propósito de Dios suena a más de lo mismo, a esa rutina, a ese día a día, a esa cosa pequeña, ¿no? Y creo que es importante, ¿no? Ahora, tú has leído un pasaje muy interesante donde Juan habla de Juan el Bautista, que era su pastor en aquel tiempo. Y él dijo, y le preguntó, ¿quién eres? Y dice, yo soy la voz que clama en el desierto, ¿no? Qué halagüeño. ¿Qué frase dijo Juan el Bautista, no? Porque él habló de su identidad conectada al propósito de Dios, ¿no? Pero imagínate la voz que clama en el desierto, Sí. o sea, en vez de la voz que clama en un estadio, la voz que clama en el desierto. Sí, o sea, realmente O sea, el título... Quiero decir, esa clase de declaraciones, la verdad, sí muestran una identidad muy fuerte, porque no me importa dónde estoy, porque no me importa quien me escuche, porque no me importa quien me vea, así no me vea nadie, porque eso es un desierto. Fíjate. Yo soy, ya está, y ahí me metieron y ahí me quedo. Y a esa iglesia iba Juan. Pero el tema es el siguiente, ¿quién iría a una iglesia que se llama Iglesia Evangélica del Desierto? ¿Vale? O Iglesia Cristiana del Desierto. No, para empezar que nadie le pondríamos ese nombre. Pero claro, fíjate cómo... Y es que a veces cuando escudriñamos las Escrituras, o sea, él dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. O sea, lo que estaba diciendo... o sea, tengo la mala suerte de estar... Era el eslogan de su pastor. Estoy en un ministerio que nadie quiere y aquí me he quedado. Eso estaba diciendo Juan el Bautista. O sea, Iglesia el desierto o ministerio profético y apostólico, como le gusta a la gente hoy en día, el desierto. Nadie se pondría ese nombre. Voz en el desierto. Todos los nombres son... Bueno, igual estamos dando ideas y quién sabe si a partir de ahora uno Hay una súper iglesia que se guay, llama claro, El Desierto, que quiera ¿no? innovar mogollón, se llame Pero incluso Voz en el desierto. no conozco una iglesia que se llama Voz que clama en el desierto, porque no es un tema muy popular, ¿no? No. Ahora, varias cosas sobre esto. En primer lugar, él dijo, yo soy, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que quiero dejaros en el corazón o dejaros contigo a todos, ¿no? Es que tenemos que estar seguros de nosotros mismos, ¿de acuerdo? Claro. Juan el Bautista dijo, yo soy, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no estamos seguros de nosotros mismos, nos medimos por la medida de la gente. Y ese es el gran problema que tenemos. Claro. O sea, la inseguridad que tenemos, el valor es producido por lo que la gente piensa de nosotros. Por eso siempre es, oye, ¿qué piensa? ¿Qué dirán? ¿Qué harán? ¿De acuerdo? No, pero si solo lo tienes claro cuando le preguntas a una persona, oye, ¿tú qué haces?
dependiendo de lo que haga, te lo dice tal cual o empieza a disimular y a buscar otros nombres, ¿no? Totalmente, sí. Y ahí te das cuenta de una falta de identidad. Y a lo mejor esa persona está súper orgullosa porque dice, es que yo sé quién soy, pero luego le dice, bueno, ¿y en qué trabajas? Bueno, pues soy ingeniero de bienestar, tal, y es limpiador. Sí. Y es maravilloso. Sí. O sea, ¿qué? No pasa nada. ¿Me entiendes? Pero ahí es donde dices, sabía que... O dentro de la iglesia, ¿no? Sí. Pues lo mismo, ¿no? Soy un ujier. Si eres líder de no sé cuántas... pues... Pero si simplemente estás en la puerta recibiendo a la gente... que es un ministerio fantástico. Qué degradante, ¿no? Para nuestros ojos. Pues entonces ya... No estoy haciendo nada. ¿Cómo que no? O sea, ¿cómo que no estás haciendo nada? Claro que estás haciendo. Y es por eso que nos comparamos. Nos comparamos por la inseguridad de lo que somos, de nosotros mismos que tenemos, ¿no? Entonces, cuando estoy inseguro conmigo mismo, me comparo con los demás y miro las zapatillas que aquel lleva, la ropa que aquel lleva, cómo predica aquel, cómo hace aquel, qué coche conduce. Me comparo por la inseguridad. Pero Juan el Bautista dijo, hey, yo soy, o sea, yo soy. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que vivimos en un mundo de nominados y ganadores. Esta es la realidad, este es el mundo en el que vivimos. El mundo ha creado unos parámetros de éxito que crean las mayores de las infelicidades. Claro. ¿Vale? Digámoslo así, o sea, no sé si la infelicidad existe, pero todos entendemos lo que estoy hablando, ¿de acuerdo? Es una forma de hablar. Claro. Pero el mundo ha creado esos parámetros de nominados y ganadores. Si eres ganador, estás feliz. Si eres nominado, eres un desgraciado. O sea, esta es la realidad, ¿no? Y creemos que ser el más visto, el más seguido, el más original o el más grande es mejor, pero no. Fíjate, yo estos días, y reto a toda la gente a hacer esto, ¿vale? Estos días se me ocurrió una gran idea. Digo, no voy a poner likes más a los famosos. Voy a ponérselo a gente pequeñita, y cuando hablo de gente pequeñita, gente que no tiene muchos seguidores, pero que ponen cosas bonitas o fotografías bonitas, les voy a poner like. Yo, perdóname, no... Tú y yo lo hace tiempo, ¿no? No quiero fastidiarte mucho, pero si para ti esto es un reto, para mí es el día a día. El día a día. Es que la gente sencillita, somos distintos. Claro. ¿Sabes? Pero yo esto de ponerle likes... Yo, ¿sabes lo único que hago? Cebar a los haters de Dante Gebel, los cebo, sobre todo porque son analfabetos y escriben con una falta de ortografía, entonces ahí me meto y los cebo. Pero por fíjate, Dios, antes de hablar escribe bien. Es muy fácil. Pero es algo que yo siempre hago. Es muy fácil ponerle un me gusta a alguien famoso, pero ¿qué tal si ese hermano que acaba de llegar a la congregación y de repente vio una frase tan sencilla que le tocó y la escribió en su muro de Facebook? Yo habitualmente les doy likes. Pues eso, ¿de acuerdo? Entonces, pero fíjate, creemos que ser el más visto, el más seguido, el más original y el más grande es mejor, pero no nos equivoquemos, estamos completamente equivocados. Solo aquel que puede entender y sentir el amor de Dios es el más feliz. Pero es que, Samuel, ahí es donde de verdad se ve la identidad que tenemos. Claro. ¿Me entiendes? Porque si de verdad tú necesitas un puesto para lucirte o para servir, no, la identidad te está fallando. Si de verdad necesitas un like para saber que lo que has escrito, lo que estabas pensando estaba bien, no, la identidad te está fallando. Entonces, hay tantas cosas que decimos tener que luego en nuestros hechos los rebaten, ¿vale? Que es aplastante. O sea, una persona que no siente que es nada por el simple hecho de que está recibiendo y saludando a la gente en la iglesia y que se siente alguien cuando está enseñando la palabra, tiene un problema de identidad. Entonces, aquí vamos a este principio que quiero dejar con el yo soy, ¿de acuerdo? Juan el Bautista tenía clara su identidad y de eso estaba aprendiendo Juan, ¿de acuerdo? Porque Juan añadió amado por Dios, ¿no? Pero fíjate, una persona segura de sí misma es la mejor herramienta que Dios puede usar. Exacto. Entonces, si quieres servir al Señor, número uno, tienes que tener una identidad clara, basada en el amor de Dios, Isabel. La segunda cosa, la segunda parte que dice yo soy y ahora le añade la voz, ¿de acuerdo? Lo dice Juan el Bautista. Sí. Todos somos una voz.
Sí, ¿vale? todos. Fíjate que hay algo muy bonito que dijo el pastor Juan Cano hace tiempo, ¿no? Y se me quedó grabado, ¿no? Pero somos el quinto evangelio, tú y yo. O sea, yo soy el quinto evangelio. Hay 4 evangelios, pues cada persona, cada creyente es el quinto evangelio. Y me pareció fascinante, ¿no? El evangelio de Samuel, ¿no? El evangelio de Raquel, ¿no? Exacto. Somos el 15 evangelio. Fíjate que hay gente que nunca tendrá el evangelio en su mano para leer, pero te leerá a ti. Sí. ¿Vale? Por eso somos... Y me pareció fascinante lo que dijo el pastor Juan Cano sobre esto, ¿no? Pero hay gente que cree que si no hace nada, no pasa nada. Así no se equivoca, ¿vale? Pero al final de cuentas, todos reflejamos un mensaje con nuestras vidas. A la final. Entonces, al principio y al final. Claro. Entonces, siempre. Cuando no sirves, das un mensaje. Cuando sirves, das otro mensaje. Pero cuando lo haces por amor a Dios, hay una voz que transforma vidas. Exacto. Y ahí es donde está la diferencia. Claro. O sea, no hacer nada trae un mensaje. Hacer algo trae un mensaje, pero hacerlo motivado por el amor de Dios transforma a la gente que hay a tu alrededor, ¿no? Entonces, aquí va un principio que quiero dejar muy importante y es cuando nuestras vidas están basadas en el amor de Dios, nuestra voz emite el sonido de Dios. Exactamente. Fíjate que cuántos movimientos no habremos hecho, ¿vale? Diciendo que eran de Dios, pero no estaban siendo movidos por el amor de Dios. Entonces, cuando no es movido por el amor de Dios, ¿de verdad es de Dios? O sea, y esas son preguntas que tenemos que empezar a hacernos cuando vayamos a hacer algún movimiento. No, es que esto, no, es que Dios me ha dicho que lo haga. No, es que es de Dios, es que esto es de Dios, esto es de Dios. Pero ¿estás siendo movido por el amor de Dios o por tu propia ambición, por tus propios deseos, por tus propios sueños, por lo que tú quieres mostrar o por lo que tú quieres reflejar? O porque ¿es de Dios o está movido por el amor de Dios? Porque muchas veces es muy fácil nuestros propios deseos, nuestras propias ambiciones, que a veces son movidas por nuestros complejos, la verdad. Es muy fácil ponerle la frase es de Dios. Pero cuando es por amor, porque Dios me ama, movido por el amor de Dios, nunca daña, siempre bendice. Fíjate que lo importante no es a cuántos pueda llegar yo con mi voz, sino que mi voz emita un sonido celestial, claro. un sonido de Dios, ¿no? Así que le añadimos otra voz. Otro ingrediente. Yo soy la voz y ahora es de uno, dijo Juan. Qué interesante, de uno, ¿no? Porque mientras no nos identifiquemos con el amor de Dios, nos frustraremos cuando llegue uno mejor que nosotros. Ah, claro, ¿vale? Obviamente. Uno, claro. Y quiero decir una gran verdad y que quede grabada en el corazón de todos. Siempre habrá uno mejor. Ah, pero claro. ¿Vale? Entonces, y si no lo crees, solo espera. A ver, en serio, pero... Pastor, va a haber un pastor mejor que tú. Predicador, va a haber un predicador mejor. Albañil, va a haber un albañil mejor que tú. O sea, siempre habrá... Hombre, si vivimos en el mundo de las comparaciones y si vivimos en este mundo de a ver quién es mejor que el otro, pues si vivimos en ese mundo, obviamente siempre va a haber uno mejor que tú y mejor que yo. Pero si vivimos en el mundo de ser quienes somos y dar lo que tenemos, para eso no hay nadie mejor que tú. Pero me parece impactante cómo lo dijo Juan el Bautista, de uno. Yo soy la voz de uno, ¿de acuerdo? Porque es que Juan no se comparaba con nadie, porque Juan era Juan y con eso ya estaba bien, y porque hacía lo que solo Juan podía hacer. Total. Entonces, desde ese parámetro, desde esa plataforma, tú eres único y mejor que nadie. No hay nadie que se compare a ti. Pero puestos a meterse en ese mundo del perfeccionismo, de la comparación y de ver quién lo hace mejor que el otro, señores, siempre habrá alguien mejor. Totalmente. Entonces tenemos que aprender a aceptar que siempre habrá uno mejor que nosotros. Sí. Tenemos que aceptarlo, ¿de acuerdo? Pero fíjate, lo peor de todo es que somos buenos hasta que llega uno mejor, después nos sentimos miserables. Ya dejamos de hacer todo. Y pensamos que no vale, que no tenemos que seguir, que ya vino otro, ahora él es mejor, yo ya tengo que dejarlo. No, tú puedes seguir haciendo lo tuyo perfectamente aunque haya uno mejor, ¿no? Y por eso la gente es infiel, divide o rompe la unidad,
porque no se identifica con quiénes son. Claro. En el momento que llega alguien, un cantante mejor, un predicador mejor, un ujier mejor, un servidor mejor, ahí ya se rompe el asunto, ¿no? Lo que pasa es que ¿quién es el que dice esto de mejor? Claro, ¿quién pone esa categoría? Porque Dios no la pone, siempre las ponemos nosotros. Entonces, esto de mejor o peor, ¿quién ha dicho que es mejor? ¿Quién dijo que era peor? ¿Quién? Ese mundo estúpido que a veces movemos. Por eso lo importante no es saber que hay gente mejor que yo, sino saber lo que yo puedo hacer y quién soy. Exacto. Nada más. Fíjate, interesante. En Mateo 3:11, Juan el Bautista decía de Jesús, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Qué poco usamos la palabra de Juan el Bautista. Sí. O sea, probablemente hubiéramos dicho hoy, cuidado con el que llega detrás. Ah, pues sí. ¿Vale? Pues sí. Porque mucho sí, Espíritu Santo y fuego, pero hay que mirarlo. Pero que lo maneje yo. Claro. Entonces, fíjate que Juan el Bautista era el pastor del apóstol Juan, como he dicho antes, ¿de acuerdo? Pero supo identificar que él estaba limitado. Claro. Dice, yo bautizo para el arrepentimiento, ¿de acuerdo? Que venía uno mayor que él, uno que era más grande, que era más poderoso. Y Juan no se sintió afrentado por uno mayor, sino honrado. Oye, esto nos tiene que hacer pensar y tiene que ver con la identidad. Claro. O sea, hoy en día nos sentimos afrentados porque llega uno mayor. Tenía que sentirse honrado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí va un consejo para todos. Sé bueno hasta que llegue uno mejor y cuando haya llegado, sigue siéndolo. Claro. Así de sencillo. Lo que pasa es que yo creo que el poder ver el mejor en la vida de otro, lo único que va a hacer es sacarte de las limitaciones. Porque si tú te mantienes en ti, en yo, en soy el mejor, que nadie venga, que todos somos limitados, todos tenemos un tope, todos tenemos unas limitaciones. Y la gente existe precisamente para eso, para romper las limitaciones. Donde tú no llegas, llega otro. Totalmente. Y lo hace, con lo cual el reino de Dios, la obra del Señor, tu propia vida, tu propio trabajo, se encuentra sin limitaciones, porque eres capaz de involucrar a la gente que puede llegar a hacer lo que en tu limitación tú no puedes hacer. Ya no eres un ser limitado, ya no eres una persona limitada. ¿Por qué? Porque te atreviste a dejar que otro supliera tu limitación. Y vamos a terminar con esto. Tenía más, pero no nos da tiempo a terminar. Pero ¿sabes que la historia cuenta lo siguiente? Que el día que Juan el Bautista bautiza a Jesús, ¿de acuerdo? Les presenta a dos miembros de su iglesia. Vale. Uno era Andrés y otro era Juan. ¿Y sabes? Los dos aquel día dejaron a Juan el Bautista para seguir a Jesús. Imagínate. O sea, fue así de radical y no nos damos cuenta, pero Juan y Andrés salen de la congregación de Juan el Bautista, eran discípulos de Juan el Bautista. Jesús se bautiza, llegó otro mayor que él y ellos dos se van. O sea, es impresionante. Y aquí quiero terminar con esta frase que creo que es muy importante y es la siguiente. Si lo que hacemos no lleva la gente a Jesús, no estamos sirviendo a Dios. Claro. Si todo lo que yo hago no está llevando a la gente a Jesús, es en vano, no sirve para nada. Si lo que yo hago es para que yo sea promocionado, sí, pero no para llevar la gente a Jesús, no conozco mi identidad, no sé quién soy, voy a tener problemas graves en el liderazgo, en el ministerio, en todas las áreas, pero tiene que ser así. ¿Qué corazón tenía Juan el Bautista? Yo soy la voz de uno, no el mejor, de uno que clama. Exacto. En el desierto. Y nos dejamos el clama desierto para otra semana, que es muy interesante también, porque Juan era hijo del sacerdote que predicó durante años en el templo y no quiso quedarse en el templo, sino que se fue al desierto a predicar. Interesante, pero ahí hay cosas que nos habla de la identidad de Juan tan fuerte. Claro, de lo clarito que... Y de lo clarito que lo tenía. Sí. Y fue usado por Dios para preparar el camino a Cristo Jesús. Así que creo que debemos basar nuestra identidad
en el amor de Dios. Exacto. Oramos un instante. Vamos a orar. Señor, te bendecimos y sabemos que todo es por ti. Señor, tu palabra declara que, Señor, que tú eres quien produces el querer como el hacer. A la final, Señor, te necesitamos mucho más de lo que creemos, Señor. Y todo esto, lo que somos e incluso lo que llegaremos a ser o lo que estamos haciendo, Señor, todo es motivado por ti. Te pido, Señor, que en este día, Señor, tú puedas derribar, Señor, esas apariencias, Señor, que hemos construido alrededor nuestra, Señor, y que podamos descansar en Amén. tu amor, que podamos descansar en el hecho de que somos amados y eso es suficiente, que todo lo que edifiquemos de hoy en adelante, Señor, esté basado en que tú nos amas, Señor. Señor, para que tenga, Señor, el aroma a cielo, Señor, y para que de verdad pueda ser algo eterno, Señor, que bendiga a nuestras generaciones. Señor, hoy, Señor, queremos descansar, Señor, y no seguir construyendo en nuestro afán, Señor, sino, Señor, lo que hagamos sea en respuesta a tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que no trates de ser lo que no eres, sé el mejor en aquello que sí eres. Así que Vaya, cerramos con este consejo. Bonita frase. Ala, pues adiós. Hasta la semana que El viene. Señor les bendiga a todos. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.